elevamos a los atrios celestiales donde se encuentra nuestro amado Señor Cristo Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra, Señor. Cuídenos y guíenos, Padre Santo. Le ponemos nuestras vidas en sus manos, Señor, para que sean dirigidas con lazos de oro y de amor, Señor. Gracias, Padre Santo, por nunca olvidarse de sus siervos, Señor. Alabado sea su santo nombre, Señor. Gracias, Padre bendito, porque aún hasta el día de hoy nos sostiene con la diestra de su justicia. Alabado sea su santo nombre, Señor, se lo pedimos. En el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos santos. Amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Nuestro Dios es sumamente bueno con cada uno de nosotros. Entraremos en el estudio de este día. Un estudio que tiene mucho significado para nuestra vida espiritual. Sabemos que espiritualmente los hijos de Dios son identificados. A lo largo de la historia cristiana o de la historia del pueblo de Dios, mucho antes de que viniese la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Dios ha sido identificado. Los pueblos que lo rodeaban, que no eran pueblos de Dios, que tenían otros dioses, otros ídolos, otras creencias, otras costumbres, aún hasta en ese tiempo ya tenían identificado a ese pueblo extraño que no tenía imágenes, sino que adoraban a un Dios invisible, a un Dios que tenía nombre, a un Dios que era omnipresente, omnisapiente, omnipotente, a ese Dios que todo lo podía y que para Él no había nada imposible, a ese pueblo que andaba vagando por las llanuras de cualquier lugar, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Jacob. Los pueblos paganos, Siria, Egipto, los amorreos, los filisteos, etcétera, etcétera. Todos esos pueblos tenían identificado a ese pueblo que andaba errante, que no se asentaba, sino que sus habitantes moraban en tiendas, porque ellos esperaban la herencia eterna. Eran extranjeros en esta tierra, inclusive en la tierra de Canaán, que Dios se los había prometido. Ellos no se sentían parte de esa tierra. Mis amados hermanos, cuando Jacob se encuentra con José, José prácticamente duró un tiempo, una década, para no hacerle exagerado, una década en las costumbres, en las cosas que se celebraban en Egipto. No es que él era partícipe de ello, sino que él se daba cuenta todo lo que venía siendo costumbres, tanto religiosas como políticas y tanto sociales. Mas sin embargo, José sabía claramente a lo que se estaba enfrentando. José sabía claramente a qué se dedicaba su padre, a qué se dedicaban sus hermanos. Por eso, José dijo claramente: iré al faraón y le haré a saber que ya está aquí la casa de mi padre, mis hermanos, sus hijas, su esposa, sus hijos están aquí, han venido a mí. En el 32 de Génesis 46 dice: los hombres son pastores. Les está diciendo a su familia lo que él le va a decir al faraón. Mira, faraón, les está dando una explicación. Les diré al faraón que ustedes son pastores de ovejas, porque son ganaderos. O sea, no es de que vaya a echar una mentira para cubrir otra,
sino claramente dirá, son pastores porque se dedican a la ganadería. Así es que entre la ganadería también entra lo que viene siendo las ovejas, los borregos, los chivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y han traído tanto sus vacas como sus ovejas, o sea, todo lo que ellos tienen. Todo lo que tienen. Cuando el faraón los llame y les diga a ustedes a qué se dedican o cuál es su oficio, entonces ustedes ya saben qué contestar. Ustedes dirán, somos ganaderos, faraón. No nomás digan, somos pastores de ovejas, no. Digan, somos ganaderos. Tus siervos se dedican a la ganadería desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis, a fin de que les dé permiso de estar en Egipto, porque para los egipcios es abominación todo aquel que es pastor de ovejas. ¿Qué dice? Para los egipcios todo pastor de ovejas es abominable. Vemos claramente que el símbolo más apegado a lo que viene siendo las enseñanzas doctrinales de nuestro Dios es un pastor dirigiendo a sus ovejas. ¿A dónde? Al aprisco o al rebaño. Dijo Jesús, yo soy el buen pastor. Desde las enseñanzas de la antigüedad, antes de que viniese Cristo Jesús a esta tierra, Dios ha estado revelando que Él es el pastor. Él cuida de nosotros como el pastor cuida a sus ovejas. Y dice algo significativo, algo que significa y simboliza demasiado nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen y yo les doy la vida eterna. Y no morirán jamás, porque nadie las arrebatará de mi mano. Símbolo de un pastoreado solamente celestial, solamente divino. Pero ¿por qué para los egipcios es abominación que entrase un pastor de ovejas a su tierra? En Éxodo 8, cuando Moisés se presenta ante el faraón para pedirle permiso de que el pueblo de Dios que habitaba en Gosén, después ya de tiempo que ellos estuvieron ahí, dice la escritura que estuvieron un largo tiempo, tanto que perdieron las esperanzas de que Dios estaba al control. Pero aún pareciéndose Moisés, diciéndole al pueblo de Dios, cálmense, que yo he venido por voluntad y por palabra de Dios, porque Dios los quiere sacar de la tierra de Egipto y llevarlos a la tierra que Él les prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Mas sin embargo, cuando Moisés se presenta ante el faraón y le dice, deja ir al pueblo, dice el Señor, deja ir a mi pueblo a que me adoren. A 3 días de camino, el faraón se negó. Ahora Dios le envía mosquitos o moscos furiosas. Jehová hizo y vino toda clase de moscas, molestísimas sobre la casa del faraón, sobre la casa de su siervo, sobre todo Egipto. La tierra fue corrompida a causa de tantas moscas que había ahí. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, bueno, anda, váyanse, ofrezcan sacrificios a su Dios, pero no salgan de la tierra de Egipto, ofrézcanlos aquí. Pero hay algo tan importante que les dice Moisés, no nos conviene que hagamos así como tú lo estás diciendo,
Porque si ofreceríamos a nuestro Dios los sacrificios correspondiendo a los sacrificios que Dios pide, es una gran abominación para los egipcios, para la vista de los egipcios, que nosotros hagamos eso. Dice, y nos van a apedrear. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá, dijo el faraón. Yo os dejaré ir para que ofrezca sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayas muy lejos. Ahora, ora por mí. Y respondió Moisés, aquí al salir, al salir de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan del faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana temprano, con tal de que faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia del faraón y oró a Jehová. Vemos claramente, mis amados hermanos, que para los egipcios inclusive ser los sacrificios que a Dios le corresponden, o sea, las ofrendas del sacrificio del borreguito, símbolo de Cristo Jesús, era abominación. Hay algo tan importante. Vamos a retornar, estamos en el Génesis 46, vamos a retornar a Génesis 43. Cuando José se encuentra con sus hermanos y entre ellos ya traen a Benjamín, José los invita a comer. Entonces Génesis 43, 32 dice, y le sirvieron aparte a él, y a ellos aparte, y a los egipcios que comían con él. O sea, apartaron a José, apartaron a los egipcios y apartaron a los hebreos aparte. Todos comían no juntos, sino aparte, en posiciones separadas. ¿Por qué? Porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación a los egipcios. Así es que no nomás es ser pastor de ovejas, era abominación. No nomás ofrecer sacrificios por medio de matar al borreguito a Dios, a quien él lo estaba pidiendo. No nomás eso era abominación, sino inclusive comer con los hebreos era abominación. Pero la pregunta es esta, ¿pero por qué? La respuesta nosotros la encontramos claramente en Génesis 12. ¿Qué sucedió en Génesis 12? Acordémonos de Abraham. Abraham, antes de que naciese Isaac, antes de que naciese Jacob, antes de que existiese Moisés, José, los hermanos de José, antes de lo que lo vendieran, después de que Dios le da las promesas a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré un lugar donde debes de ir. Después vino una hambruna, a cual ellos se tuvieron que refugiar en Egipto. Y aconteció, Génesis 12, 14, que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer de Abraham, Sara o Sarai, era hermosa en gran manera. Pero ya Abraham le había dicho a su esposa, si te preguntan que eres conmigo, tú di que eres mi hermana. También la vieron los príncipes del faraón y la alabaron delante de él. Fue llevada la mujer a la casa del faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas. Lo primeramente que marca que Abraham tenía era ovejas. Quiere decir que era pastor de ovejas. Pero en el tiempo de Abraham no había esa prohibición. No estaba la prohibición de que todo pastor de ovejas era abominación. No había la prohibición, inclusive en ese tiempo, que comer o sentar con hebreos era abominación. No había esa prohibición. La prohibición surge de Génesis 12.
Abraham dice, él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Porque cuando le preguntaron a Abraham, ¿qué es contigo la mujer? La mujer dijo, es mi hermana. Entonces dijeron, oh, entonces es su hermana, entonces no está casada. El faraón la pidió para que estuviese con él como mujer o tomarla como esposa. Mas sin embargo, delante de los ojos de Dios, Sara era esposa de Abraham. Y por causa de Sara, Dios envió una plaga a la casa del faraón. Dice, mas Jehová hirió al faraón a su casa con grandes plagas por causa de la mujer de Abraham. Quiere decir que murió mucha gente por causa de esa plaga. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que es tu mujer? ¿Por qué me mentiste, Abraham? ¿Por qué dijiste que era mi hermana, poniéndome ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. Dio orden acerca de Abraham, que lo acompañaron y su mujer con todo lo que tenía. Desde entonces hicieron leyes de que todo pastor de oveja era abominable para Egipto. Hicieron leyes que no se podían inmiscuir con los hebreos. Hicieron leyes que los sacrificios que ofrecía Abraham delante de Dios era, o sea, todas las características que miraron en Abraham, los egipcios hicieron leyes diciendo es abominable. ¿Por qué? Para que proteger a la nación de Egipto de plagas. Simple y hecho es por eso. Mis amados hermanos, cuando Dios está con nosotros, cuando Dios dirige nuestras vidas, y nosotros nos presentamos delante de Dios diciéndole, Señor, esta es mi vida, haz con ella lo que mejor te plazca. Dios protege todo lo que tienes. Dios protege inclusive el aire que respiras. Mis amados hermanos, estamos viendo que estamos aproximándonos al tiempo del fin. Mi más grande deseo es de que usted piense de que nos falta muy poco para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros no estamos preparados, muy pronto nosotros estaremos fuera del redil de nuestro Señor. Porque Él es el buen pastor y aún hasta el día de hoy está llamando a sus ovejas. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor esté con cada uno de vosotros.